Hola chiquillos, el día de hoy vamos a trabajar con un nuevo contenido que son las fuerzas, ¿cierto? En física, y los vamos a ir al tiro al objetivo de aprendizaje que nos pide el ministerio y que tenemos que trabajar. Explicar por medio de investigaciones experimentales los efectos que tiene una fuerza neta sobre un objeto utilizando las leyes de Newton y el diagrama de cuerpo libre. Bueno, tengamos presente, chiquillos, que para poder llegar a completar este objetivo, tenemos que saber qué son las fuerzas, cuáles son las leyes de Newton, ejemplos y luego comenzar a hacer investigaciones. El primer los dos objetivos, uno es para la clase del 18 y el otro es para la clase del 1 de julio. ¿Ya? Entonces, vamos a ir con el primer objetivo, dice describir el concepto de fuerza, identificar su clasificación y aplicar los tipos de fuerza en situaciones o ejemplos cotidianos. ¿Ya? Y la otra la vamos a ver la siguiente clase, que es el 1 de julio, porque quiero dejar una semanita para que ustedes trabajen en las actividades, ¿ya? Para que no estén tan estresados con las otras materias. La fuerza es cualquier acción o influencia que al actuar sobre un cuerpo es capaz de cambiar el estado de movimiento de este. En el fondo es una acción propiamente tal que va a generar un efecto sobre un cuerpo o un objeto y va a generar un cambio de su velocidad, que en el fondo el cambio de velocidad se entiende como la aceleración, ¿ya? Simplemente es eso. Ahora, esto puede generar deformaciones en los cuerpos, además de generar esta aceleración que les comento. ¿Con qué se mide la fuerza? Con un dinamómetro. Ya los dinamómetros tienen en esta zona de aquí los kilogramos asociados por la masa, obviamente, que tiene el objeto, pero asociados también a los newton, ¿ya? Uno básicamente con eso mide la fuerza, sabiendo cuánto, por ejemplo, puede ejercer la fuerza de este objeto, ¿cierto? Y se mide en nanómetros, en newton. Bueno, lo mismo que les había comentado recién, una fuerza es toda causa que es capaz de deformar un cuerpo, modificar su estado de reposo o de movimiento, ¿ya? Las fuerzas son magnitudes vectoriales, por lo tanto se trabajan con vectores. ¿Ya? Ahí nosotros estamos mostrando, ¿cierto?, el punto de aplicación, luego la magnitud, luego la dirección y la flechita que indicaba el sentido. Toda fuerza tiene un agente específico identificable, ¿cierto? Que puede ser animado o inanimado, ¿cierto? O sea, que en el fondo que nosotros no vemos de repente y que puede estar generando una fuerza, una acción para generar un movimiento, ¿ya? Por ejemplo, nosotros no vemos la fuerza de gravedad, pero como tal, si estuviera haciendo la acción, sino que vemos el resultado del objeto, que por ejemplo en nuestro caso es mantenerlo sobre nuestra Tierra, pero nosotros no estamos viendo la fuerza de gravedad que alguien la realizó o en específico observándola, sino que lo vemos simplemente en lo que pasa, en la acción que genera. Su punto de aplicación, la magnitud, dirección, esto lo voy a pasar rapidito porque lo hemos visto. Ya lo vimos con el movimiento rectilíneo uniforme, que quedó hasta ahí, porque después lo tenemos que retomar. Los tipos de fuerza, las fuerzas se clasifican en dos grandes tipos, a distancia y a contacto. ¿Ya? Las fuerzas por contacto necesitan estar los cuerpos juntitos para que se pueda realizar. Por ejemplo, una persona que está pateando una pelota jugando en el fútbol, ¿cierto? Es una fuerza de contacto. La fuerza a distancia es la interacción que se produce entre dos cuerpos que están a una distancia más o menos grande. ¿Ya? Ahí tenemos el caso de la fuerza de atracción que pudiese haber entre dos imanes. La Luna también está a cierta distancia de nuestro planeta y la Luna ejerce sobre el planeta una fuerza, ¿cierto? Que va a permitir, por ejemplo, que aumenten las mareas o disminuyan, por ejemplo. El magnetismo también es una fuerza. ¿Qué nos provoca? ¿Qué nos produce? Cambian el estado del movimiento y aumentan
o disminuye la velocidad de un móvil, de un objeto que está en movimiento. Ya alteran el sentido, la dirección, en algunos casos, ¿sí? Y eso, básicamente. Y el rozamiento, que tiene que ver básicamente con que está asociado a un tipo de fuerza, que es la fuerza de roce, ya que es la que se opone al movimiento. Por ejemplo, las ruedas de los vehículos tienen ciertas ranuras en los neumáticos, ¿cierto? Hay ciertos milímetros en el interior de esta ranura, porque de esa manera el vehículo no se resbala, ¿cierto? Porque ahí nosotros, ¿qué estaríamos haciendo? Disminuyendo la fuerza del rozamiento, ¿ya? Y nos dice, claro, que el rozamiento nos dice que el rozamiento se opone siempre al movimiento. O sea, por ejemplo, cuando estamos moviendo un mueble y se genera como un choque, ¿cierto? Y no podemos avanzar, es por la fuerza de roce que tiene el material en sí en el suelo. Por eso que cuando hay que mover muebles ponemos pañitos debajo y es más fácil, porque si disminuimos se disminuye el rozamiento, ¿ya? Más que nada es eso a nivel simple. ¿Y qué puede generar? Deformaciones que son constantes o permanentes, por ejemplo la plasticina, y el muelle, ¿cierto? Que lo vamos a estirar y que después va a volver por sus particularidades de fuerzas elásticas que son no puedo decirlo, no puedo decirlo, no puedo, restauradoras, ¿ya? Son fuerzas restauradoras que tiene en sí el material, porque es un material elástico, entonces vuelve a su estado, ¿ya? Ustedes van a hacer un ejemplo de materiales que ustedes observen en su casa que tengan relación y que sean elásticos o no elásticos. Por ejemplo, un resorte, una liga, un elástico. Puede poner ejemplo una balanza, sí, sería elástico. Y ahí tendremos que poner materiales que no son elásticos, básicamente. Ya al aplicar la fuerza se puede generar una deformación, un cambio en la velocidad y a la vez las dos cosas. Se puede deformar y cambiar la velocidad. Bueno, el dinamómetro entonces, esto ya debiesen saberlo, el dinamómetro mide la fuerza, ¿cierto? Existen distintos tipos de, digamos, de fuerza, que está en la contacto, los tipos de fuerza a contacto y a distancia, la fuerza de forma, ¿cierto? Cambia la velocidad, la fuerza es una magnitud, se mide en newton y tiene, como es una magnitud escalar, tiene un sentido y obviamente como es, una magnitud vectorial, tiene un sentido, tiene una dirección, etc. Bueno, Newton, ¿cierto? Es el que le da, este caballero de aquí, el nombre en sí a la unidad de la fuerza. También ahí aparecen sinónimos, newtonio, newton es la unidad de fuerza, es la del Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Que fue nombrada, ¿cierto?, por Isaac Newton, porque él fue el que creó las leyes del movimiento, ya y específicamente en la mecánica clásica. Y ahí la tenemos. El Newton, ¿cierto?, está expresado, a mí no me interesa que comprendan en sí el cálculo, sino que veamos las unidades que están en cada uno. La fuerza es N, Newton. La masa se mide en kilogramos, no en gramos ni en miligramos, en kilogramos. Y la aceleración se mide en metros dividido en segundos al cuadrado. Eso son las unidades de medida que tiene la fuerza. Por lo tanto, usted le pueden dar un ejercicio que esté en Newton y se lo pueden dar en gramos, va a tener que transformarlo en kilogramos y le tienen que dar la aceleración para poder calcular la fuerza de un objeto. ¿Ya? Entonces, la fuerza depende de la masa y de la aceleración. Y por otro lado, tenemos que tener presente qué es un newton. ¿Ya? Un newton entonces, vamos a leer, dice un newton entonces es la fuerza que al ser aplicada a un cuerpo de 1 kilogramo, o sea, yo aplico la fuerza a 1 kilogramo, logro una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Cuando yo aplico la fuerza a una masa de 1 kilogramo, yo obtengo una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, siempre con 1 kilogramo. ¿Ya? 1 kilogramo, 1 metro por segundo al cuadrado de aceleración.
Si yo aplico una fuerza y muevo 1 kilo de azúcar, por ejemplo, estoy aplicando una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Y a ustedes les va a tocar, me adelanté, les va a tocar a ustedes realizar un glosario en su cuaderno, ya que en el fondo un glosario es como para definir conceptos que están asociados a los tipos de fuerza que aparecen más adelante en el PPT. ¿Ya? Pueden también definir lo que son las que hablamos recién, a contacto y a distancia también las pueden definir, y van a buscar ejemplos, o si ya son capaces de crear ustedes ejemplos, lo escriben igual, de cada una de las fuerzas que ustedes anoten en las definiciones. Por ejemplo, usted va a anotar fuerzas de equilibrio, fuerza a distancia, fuerza de gravedad, fuerza de roce, fuerza de empuje. Las va a anotar en una lista en el cuaderno. Le va a poner 2 puntitos a cada una y las va a definir con la información que aparece en el PPT. ¿Ya? Y luego va a anotar ejemplos de esas mismas fuerzas que ya definió. Ya lo puede hacer abajo o al lado, como usted quiera. La idea es que esto me lo vayan enviando de a poco al correo, porque yo no respondo mucho los correos, porque a veces se me llenan, chicos. Y no es solamente el correo de alumnos, sino que no es directamente, y tengo mucha información que me va llegando, y ya se va llenando mucho la bandeja de entrada del correo. Bueno, chiquillos, en eso quedamos. Recuerden que ya Movimiento Rectilíneo Uniforme está cerrado por ahora y probablemente lo retomemos más adelante. Ya, ahora vamos a pasar como más contenido que ejercicio, porque es más complicado para ustedes también estar trabajando con ejercicios a distancia, ¿ya? Así que espero que vean los videos y le pongan un me gusta al video, porfa, porque así yo me doy cuenta que ustedes están interesados. Nos vemos.